Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro libro de las Crónicas, primer libro, capítulo 9, versículo 10. Y aquí ya nada más habla de la descendencia, sino también que empieza a hablar de ciertas situaciones que sucedieron en el pueblo hebreo. Por ejemplo, en el capítulo 10, dice que entre los filisteos entraron en combate contra Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos, cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos entonces estrecharon el cerco en torno a Saúl y sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Todo el peso de la batalla se inclinó hacia Saúl hasta que los arqueros lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella, no sea que vengan esos incircuncisos y me ultrajen. Pero el escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. El escudero, al ver que Saúl había muerto, se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así murieron juntos Saúl, sus 3 hijos y todos los de su casa. Y en el capítulo, en el versículo 11 del mismo capítulo 10 dice: Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra el Señor, porque no guardó la palabra del Señor, también por haber invocado y consultado a una pitonisa, no quiso consultar al Señor, por lo que él hizo morir y entregó el reino a David, hijo de Jesé. Ya sabemos la infidelidad de Saúl, ¿verdad? Aparte de la consulta, esta persona que no era sacerdote, y también lo que le había prometido, le había dicho Dios que no debería de tomar nada del botín de la guerra, y él se guardó para él y para el grupo los animales y las cosas, y entonces dice el Señor: si tú eres infiel en lo poco, ¿quién te puede confiar en mucho? En el capítulo 11 dice: todo Israel se reunió junto a David en Hebrón y le dijeron: aquí nos tienes, hueso tuyo y carne tuya somos. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Y es cuando ungen a David como rey, ¿verdad? Y en el Salmo 146, aleluya, alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva. Entonaré salmos a mi Dios mientras exista. No pongan su esperanza en los príncipes, en un hijo de hombre que no puede salvar, que exhala el espíritu, vuelve al polvo, y en ese mismo día fenecen sus pensamientos. Dichoso el que tiene su auxilio en el Dios de Jacob, su esperanza en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que guarda fidelidad eternamente, que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor endereza a los que se encorvan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, pero tuerce el camino de los impios. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de generación en generación. El capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 37 dice: al oír esto se dolieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Se acuerdan del discurso de Pedro después de la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés? Entonces Pedro les dijo: conviértanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Miren, ya bien claro está esto. Ya no es el bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? Es el bautismo de Jesucristo. El perdón de los pecados, claro, me arrepiento, me convierto, ya no quiero pecar. Y entonces en esa limpieza, purificación, viene el don del Espíritu Santo. La iglesia siempre lo ha sostenido, y no importa la edad que lo tenga la persona. Obviamente aquí estaba hablando de una comunidad adulta, pero vamos a ver casos en los cuales se les comunica esto a la familia, y la familia
invita a los hijos y a las personas menores a recibir el sacramento del bautismo, ¿verdad? Que la palabra sacramento es en griego y significa momento sagrado, encuentro con Dios. Eso es lo que significa el sacramento del bautismo. Entonces, ellos aceptan todo y aquí dice que al aceptar su palabra fueron bautizados y aquel día se unieron unas 3,000 almas. La palabra de Dios siempre nos trata de decir la multitud. Es posible que fueran 3,000, ¿por qué no? Pero lo que quiere decir es la gran cantidad que va a alcanzar la palabra de Dios a todos los oyentes. Y luego dice el versículo 42, perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles. Mire, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, recibir el cuerpo de nuestro Señor desde el principio, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces, todos estos elementos que son de la misa, propios de la misa, la estructura de la Santa Misa. Dice, el temor sobrecogía a todos y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Eso es lo que nos hace falta en la iglesia, para regresar a ser la iglesia de Cristo que Él fundó. Todo tenerlo en común, unirnos más, solidarizarnos con las necesidades, pedirle a nuestro pastor que vea la necesidad de atender a los jóvenes, de atender a las viudas, de atender a los matrimonios, de atender a los hombres maduros, de atender a los niños, de la catequesis, de la espiritualidad de la comunidad. Todo eso es necesario formar en la iglesia, como el sínodo que está organizando por el Papa, ¿verdad? Pero llevarlo a la obra, no nada más todas las cosas que hay veces hacemos en la iglesia. Ay, muy bonito. Ay, sí, todo el trabajo y todo. Y luego ahí queda el libro guardado en el librero para que lo vea, para que el obispo coleccione todas las cosas que se han hecho, o el párroco, o el diácono, o el grupo de oración, el grupo de Mariano, el grupo de cursilistas. No, no, es para poner en obra las cosas. Bueno, pues todo lo tenían en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios gozando en favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Fue una cosa maravillosa la iglesia primitiva, nuestra iglesia. Y aquí en otro pasaje de este mismo día dice que Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Y había un hombre cojo de nacimiento al que solían llevar y colocar todos los días a la puerta del templo llamada Hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo. En cuanto vio que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió que le dieran una limosna. Pedro junto con Juan fijó él la mirada y le dijo, míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, se levantó al instante y se le fortalecieron los pies y los tobillos. Entonces este pasaje muy importante que vemos de los Hechos de los Apóstoles nos ayuda a comprender cómo Pedro y Juan, este es el primer milagro que ellos hacen. Es el primer milagro que la iglesia reporta de este hombre que está enfermo de nacimiento y lo llevan a la puerta hermosa del templo para pedir limosna. Y resulta que se encuentra con Pedro y con Juan, y al encontrarse con Pedro y Juan le dicen, piden la limosna y ellos le dicen, pues no tenemos nada que darte, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno,
levántate. Y se levanta y anda este hombre. Esto suscita algo fuertísimo. Y aquí viene otro discurso hermoso de Pedro. Bueno, la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Y como resultado de la proclamación viene la conversión de la persona. El amor hacia la comunidad, el amor a Dios. Entonces, en este tiempo de Cuaresma le pedimos a Dios que nos ayude y nos bendiga y nos abra nuestro entendimiento a través de la palabra y acudir a la Santa Misa y comulgar, confesarnos, hacer oración, hacer alabanza. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.